noches, bienvenidos a Futuros y Opciones. ¿Qué semana? ¿Qué mercado? Para colmo no lo tengo a mi amigo Claudio Suchovicki en la jornada de hoy. Pero bueno, vamos a tratar de llevarles a ustedes las reflexiones de este momento tan particular que están viviendo los mercados. La semana anterior hablábamos de la política. ¿Y cuánto tiene que ver la política en esto que está sucediendo en los mercados? Del riesgo político, de los dos lados del Atlántico. Comentaba el martes pasado que esta suerte de discusión hasta el último minuto para elevar el techo de la deuda entre demócratas y republicanos podría traer consecuencias. De hecho las tuvo. Sobre el cierre de la semana, Standard & Poor's rebajó la nota de los Estados Unidos. Y usted habrá visto en muchos medios como si esto fuera la excusa para la caída fortísima que vimos en la jornada de día lunes en los mercados y esta suerte de rebote que vimos en gran parte de la jornada siguiente, esperando las decisiones de la Reserva Federal, que dicho sea de paso, va a mantener durante bastante tiempo las tasas de interés, por lo menos bajas, por lo menos hasta el 2013, según lo que declaró la gente de Ben Bernanke. Pero volvamos al tema político. La verdad es que pasa por la política y el enrarecimiento que esto lleva en cuanto a la expectativa que tienen todos los operadores e inversores acerca del desarrollo de la economía en las distintas partes del globo. ¿Se puede estar frenando el crecimiento de los Estados Unidos? Bueno, hay quienes creen que este recorte de gastos que se decidió sin la suba de impuestos puede afectar el crecimiento de los Estados Unidos. Creo que pasa más por allí que por la baja de calificación de Standard & Poor's. De hecho, el día lunes, cuando los mercados se destrozaban, se mataban por comprar bonos del Tesoro americano, que el rendimiento llegó a los 2,30, cuando hace algunas semanas atrás rendían más del 3%. Quizás algunos de los argumentos para explicar esto es que en alguna parte deben haber vendido bonos municipales y bonos estatales para comprar bonos del Tesoro americano. Pero créame que no hubo huida masiva de bonos del Tesoro, sino más bien de las acciones. Y el oro fue otro de los refugios de inversión. El riesgo político es lo que está afectando esta falta de decisiones y esta falta de liderazgo en los Estados Unidos y también en Europa, porque allí también hay problemas. Más allá de las decisiones que se tomaron en las últimas horas con un Banco Central Europeo que sale a decir que va a comprar bonos, no solo los de Portugal y los de Irlanda, sino también de España y de Italia. Allí es mucho más importante el trabajo que tiene que hacer el Banco Central Europeo, el impacto que puede tener esta recompra de bonos, porque hay rendimientos que ya se están acercando al 7%, y una recompra de bonos bajando el rendimiento puede tener un efecto más benéfico en la economía que en los Estados Unidos, donde ya los rendimientos son muy bajos. Por eso no se entiende que se haya demorado tanto esta decisión. Es más, hace pocas semanas atrás habían hecho todo lo contrario, habían subido las tasas de interés. Esta suerte de mala praxis de los dos lados del Atlántico tienen mucho para explicar este comportamiento con el cual arrancaron los mercados en esta semana. Hoy vamos a analizar mucho esto con nuestros invitados y con la columna habitual, con las preguntas de Leonardo Chialva, pero quiero mencionar algunos consejos en momentos como esto. Generalmente, cuando se producen estas caídas a pique, las acciones caen, los activos, lo que está cayendo mucho son los equities, las acciones. Las acciones caen todas por igual. Es más, aquellas acciones que tienen mejores fundamentos, aquellas acciones más líquidas, son aquellas que sufren a veces los porcentajes de baja más significativos. ¿Por qué? Porque son las únicas que tienen compradores en momentos difíciles. Aquí es donde se pueden abrir las oportunidades para quienes sin apalancamiento, atención con esto, porque el desapalancamiento también explica gran parte de estas caídas brutales que vimos en las últimas jornadas. El apalancamiento es cuando alguien toma dinero prestado, compra activos que luego caen de precios y se ve forzados a venderlos. Bueno, todas estas cosas suceden exagerando las caídas en momentos a la baja. Ahora, también caen activos buenos y activos malos. Por eso me parece que es un buen momento para aquellos que no necesiten el dinero de corto plazo, puedan aprovechar lo mismo que pasó en otras crisis, como en el 2008, como vimos en el 2001 en Argentina, comprar buenos activos con buenos fundamentos, que los hay, y quédese porque en este programa vamos a hablar mucho de esos activos y por dónde pueden pasar, y allí esperar los mejores momentos para después recoger el fruto de esto que hoy parece riesgo puro, pero créame, aquí también hay oportunidades. Momento ahora de presentar, como es habitual, a Ana Sacco y la columna habitual contestando preguntas de Leonardo Chialva.
Hola Rubén, buenas noches a todos. Y así es, ayer comenzamos la semana con un lunes bastante negro, como todos los medios publicaban, y te puedo asegurar allí en el recinto de la Bolsa de Comercio estaban todas las cámaras y los móviles de diferentes canales, buscando respuestas, y eso es lo que quieren también nuestros televidentes. Vamos a intentar darles esas respuestas, como siempre, junto al analista Leonardo Quialba de Delpos Investment. Leonardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ana. ¿Cómo estás? Soy más relajado, con un rebote, más distendido en los mercados. Sí, han sido días, la verdad que bastante duros para los que estamos en el mercado, ya sea muy invertidos, poco invertidos, pero el solo hecho de ver las pantallas todas en rojo y una pérdida de riqueza muy importante, la verdad que siempre es bastante dramático, ¿no? Sin duda, asusta un poco los números rojos, pero bueno, justamente en función a este susto que muchos inversores vivieron, nos llegaron consultas en relación a la baja de ayer, también como comentaba Rubén, la baja de calificación para Estados Unidos, deja de pertenecer a esa economía AAA y eso asusta. Entonces, Cecilia de Flores se concentra en ese dato y nos pregunta, ¿vendo todas mis acciones luego de la baja de calificación de Estados Unidos? ¿Es para vender todo? Y Cecilia, la reacción que tiene es la reacción natural y la que han tomado la gran mayoría de los inversores. Es decir, ante una noticia nueva, inesperada, nunca Estados Unidos tuvo una nota por debajo de la máxima categoría. Con lo cual, este efecto manada pánico es el que ha provocado ruedas históricas como la del lunes. La verdad que lo del lunes, estadísticamente la probabilidad de que ocurra es una vez en cada 100 años. Así que lo interesante de todo esto es que estamos escribiendo los libros de finanzas que van a leer tal vez nuestros hijos o nuestros nietos. Yo le diría que se tome un tiempito para pensar, para analizar su situación puntual financiera. En otras oportunidades hablábamos de este periodo del famoso dicho sell in May and go away, es decir, vender en mayo e irse para recién retornar en octubre. La verdad que es un periodo de inversión muy difícil, mayo-septiembre. Este año, al igual que el año pasado, lo estamos volviendo a confirmar. Pero yo creo que al final del túnel hay una luz y que si realmente tiene las espaldas financieras, no lo hizo apalancada, que se quede con sus posiciones. Justamente miraba un reporte de un banco de inversión que analizaba las estadísticas históricas y mostraba, por ejemplo, que este nivel de evaluación en las economías emergentes solo se dio en el 10% del tiempo en los últimos 20 años. ¿Qué sucedió en los 12 meses siguientes a observar un nivel de evaluación de este tipo? El retorno promedio de esas situaciones fue de un 50%. ¿Con qué probabilidad? Con el 100%. Estamos en una situación excepcional, distinta, diferente, con una crisis política y de confianza en una economía como la americana. Es decir, algo completamente nuevo. Es cierto, con lo cual los últimos 20 años puede que no sirvan. Pero realmente creo que es un momento donde hay que concentrarse en esos datos duros, concretos, para tratar de aguantar la posición, que se calmen un poco las aguas y si eso sucede, realmente los retornos que se pueden obtener en los próximos meses pueden ser realmente buenos. Muy bien, así un poquito de hincapié a la jornada de ayer, una baja generalizada en todos los mercados y este pánico que va corriendo también un poco. Vamos a centrarnos en los datos en sí. Es Ramiro de Cañuelas que consulta en concreto los últimos datos económicos. ¿Fueron tan malos? Mira, Ramiro, los últimos que son los de julio, vos pensás que todo el mundo está hablando de lo que pasó en junio, pero lo de julio hasta ahora realmente ha venido y bien, porque lo que es el empleo en Estados Unidos, vimos los mejores datos desde abril, lo que es en comercio internacional, tanto en Corea como Taiwán, que son dos economías muy abiertas, de nuevo vimos una recuperación a los niveles de abril, es decir, que la actividad económica uno presiente que en julio está generando o teniendo una recuperación.
Lo que sucede es que acá no estamos hablando precisamente ni de economía ni de finanzas. Estamos, aunque parezca loco, en Argentina por ahí estamos acostumbrados porque vivimos cada tanto de crisis de confianzas o crisis en el sistema político, pero hoy lo que hay es una crisis de confianza y una crisis política, con lo cual si esta desconfianza continúa y persiste en el tiempo, es muy probable que termine dañando a la economía. Lo que hoy están tratando de hacer tanto las autoridades americanas como europeas es ponerle un freno a esta crisis de confianza para que las finanzas no contaminen a la economía. Bien, y ahora, como hacemos siempre, por último, en el plano local muchas consultas llegan sobre qué invertir, vender, comprar. Bueno, vamos a dar, dado este contexto, alguien que quiere invertir en activos argentinos. Imaginemos un perfil que está dispuesto a tomar altos riesgos. ¿Qué papeles o activos te gustan? Bueno, aquel que está dispuesto a tomar altos riesgos está casi en la mejor situación, ¿no? Porque en este periodo complejo de mayo-octubre, que se podía dar una corrección, la verdad que la corrección fue muy superior a la que se estaba esperando, son momentos de buscar oportunidades y, como bien decía Rubén, no hay que concentrarse en aquella acción que más cayó o en aquel dato que me pasaron de algún papel chiquitito, sino primero privilegiar la liquidez. Es un concepto muy importante, sobre todo que se valora en estos momentos de crisis. Y segundo, mirar aquellos papeles que tienen buenos fundamentos, que son aquellos papeles que venían teniendo un buen comportamiento antes de la caída. ¿Qué es lo que mejor andaba antes de la caída? La caída de Argentina no tiene que ver con la Argentina en sí. Entonces, cuando uno repasa los mejores papeles de Argentina, encontramos el cupón de crecimiento, los bonos en dólares, acciones como Telecom, acciones como Galicia. Entonces, creo que ahí es donde hay que estar mirando. No precisamente los papeles que fueron más afectados, sino aquellos papeles buenos, con buenos fundamentos, que cayeron por razones que les son ajenas a ellos mismos. Y estos que mencionaba, creo que conforman parte de un portafolio agresivo que puede estar tomando riesgo en este contexto y con estas valuaciones, pensando, obviamente, como lo hace cualquier inversor agresivo, que no necesita disponer del capital en los próximos meses, sino en 1 o 2 años, como una oportunidad en esos activos que tienen muy buenos fundamentos. Muy bien, a estar atentos entonces a todas estas recomendaciones. Leonardo Quialba, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos, Ana. Nosotros vamos a una breve pausa y luego Rubén Pascuali va a estar con un analista de lujo. No se muevan de ahí, ya volvemos con Futuros y Opciones.